Somos Homo sapiens. De momento la ciencia nos dice que somos unos seres, ¿vale? Venimos del mono, hasta ahí todo bien. Somos seres a veces despreciables, muy egoístas, pero también tenemos memoria y recogemos lo que hemos vivido para aprender, eso dicen. Y hoy espero aprender muchísimo de nuestra historia. Vamos a hablar con dos historiadores, en realidad son tres, pero han venido dos físicamente. Vamos a conocer en profundidad a Ad Absurdum. Esto es Está Pasando. ¿Qué tal? David Omar Sáez. Exacto. Y Juan Jesús Botí. Hasta ahí lo que me he aprendido de vosotros, ¿eh? Pues hasta ahora muy bien. Está bien, ¿no? Juan G, David, falta Isaac. Falta Isaac. Es el tercero en discordia. Habéis dicho que hay un cuarto en el grupo, es como los Beatles, ¿no? Hay un quinto Beatle. Cuarto absurdo. Sí, no reconocido oficialmente, pero nosotros lo consideramos así. Es el ilustrador, ¿no? El que os José ilustra. David Morales, que lleva con nosotros, lo hablábamos antes, 7 o 8 años, ilustrando nuestros libros, nuestras portadas y bueno, y es amigo nuestro. Lo tenéis ahí en el sótano, ahí dibujando todo el día, ¿no? Exacto. Como un palumpa. Eso Pasándolo mal. Pasándolo muy mal. Bueno, al que no os conozca, mal, suspenso, para empezar. Sois historiadores, sois aquí del grado de Historia de la UMU y profesores de instituto. Contadme primero, vamos a empezar por lo más básico. ¿De qué dais clase? ¿Historia? ¿Geografía, por cierto? Sí, yo doy geografía este año. ¿Tenéis conflicto con eso? En plan, joder, geografía, qué coñazo. Bueno, voy a decirlo, a mí la geografía física me repatea, no puedo con ella. Claro, evidentemente lo que tiene que ver con la demografía, el urbanismo, la economía, pues está más cerca. Pero bueno, intento ser profesional. ¿Dónde estáis dando clase? Aquí en la región de Murcia, Torreagüera, ¿puede ser? Yo estoy dando clase en Torreagüera. Y yo estoy en el Flori, en Florida Blanca. Florida Blanca, el IES Florida Blanca, en los turnos. En los turnos. Ojito, ojito. Es una experiencia muy chula. Muy chula. Como decía Ernesto Sevilla, no como debería ir el de Crepúsculo, que deberían de ir al nocturno, y el de Crepúsculo iba al diurno. Exacto, es verdad. Exacto, no, los míos... No tienen cabeza ninguna. Los míos van Estos para lo vampiros. suyo, sí. No son vampiros, ¿no? No das clase a vampiros. Bueno, algunos a lo mejor, yo no estoy al quite con todo, entonces... Yo voy a dar clase. ¿Isaac dónde da clase? Por introducirlo aquí, el pobre. En Caravaca. En Caravaca. San Juan de la Cruz. Pues bueno, ya tenemos a tres profesores de historia, pero sois grandes divulgadores, ya estáis reconocidos y os queremos mucho y estamos deseando que publiquéis más libros, que por cierto, creo que ahora contaremos que tenéis ahí proyectos que contarnos, ¿no? Tenéis un montón de libros y todos han tenido bastante éxito. Yo recibí uno por sorpresa, que es Historia Absurda de España, que este es como apuesta segura. A mí me gusta la historia. En realidad, ¿a todos nos gusta la historia? A todos nos puede gustar la historia. Otra cosa es que nos guste, porque claro, la historia se trabaja tan mal muchas veces en el propio instituto que al final está generando como una especie de prejuicio de que la historia es algo aburrido, algo que tiene que ser memorizar y en realidad no tiene nada que ver con eso, porque luego al estudiar la carrera tampoco es memoria, tienes que aprender a interpretar, tienes que aprender a leer las fuentes y algo mucho más complejo. Sin embargo, como es verdad que las distintas leyes educativas han ido incidiendo en eso, pues al final no ha generado ese prejuicio, pero yo creo que a todo el mundo le puede gustar. Historia no es memorizar, eso es muy importante tenerlo en cuenta. A mí me pasa con matemáticas, por barrer un poco para casa, cuando digo, a todo el mundo le gusta la matemática, lo que pasa es que no lo saben, ese es mi eslogan, no es muy convincente, pero yo sigo con ese, y la historia yo creo que pasa un poco así, ¿no? Que a todo el mundo la historia le gusta la historia. ¿A quién no le va a gustar una historia? Al final, de hecho, también tiene que ver una cosa con el formato, ¿no? Nosotros desde el principio hemos apostado, no por nada, sino porque tiene que ver con cómo somos nosotros, por el humor. Y entonces Ad Absurdum, como la seña de identidad en cierto sentido, es esa. Y hay mucha gente que le repateaba la historia y de repente dice, oye, pues me he leído vuestro libro y me ha gustado mucho, de repente he aprendido muchísimo. También una cosa que puede pasar, hay gente que a lo mejor no le interesa esa forma de acercarse a la historia o a las matemáticas y quiere algo como mucho más formal, mucho más serio, mucho más tal. Y yo digo, pues perfecto, si al final esto es una cuestión de gusto, si no te gusta, pues a otro libro, no pasa nada. Pero vamos, en nuestro caso nos ha funcionado mucho y la gente, bueno, nos ha funcionado porque lo dice la gente, porque muchas veces tienes esta inseguridad, tú estás como arrojando cosas al vacío, ¿no? Tú también te pasará, pues he hecho esto, no sé si me habrá quedado bien o qué habrá pasado, y bueno, el feedback es positivo, pues genial, pues a seguir. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos apostado mucho por el humor y para acercar la historia y cosas que a veces se pueden hacer un poco densas, las cosas como son. Yo la verdad que cuando os conocí dije, pues si estos son Lelutier, pero en versión historia, creo que es una referencia, ¿no? Que es muy directa, dentro de la distancia, de Lelutier son enormes, y vosotros estáis ahí en esa creciente, estáis en radio, en tele.
Yo creo que en teatro próximamente tendremos ahí al absurdo en teatro, puede ser. Cantando, cantando. Probablemente si le preguntas a Juan que te diría que sí. A él le gustaría. A mí me daría muchísima vergüenza, yo no podría hacerlo. Pues eso es lo mejor. Pues si va a sufrir, yo incidiría el doble. A veces hace Juanje. falta, hay que medir la fuerza dentro del grupo, lo que hablábamos un poco antes, de cómo nos funcionamos, y atrevernos a algunas cosas que a lo mejor solos no haríamos, y luego también a veces decir, bueno, a lo mejor esto no debemos hacerlo por ahora, ya veremos en el futuro. Y bueno, ahí estamos también un poco, vamos a hacer 11 años en realidad de proyecto, o sea que ahora ahora hacemos cosas que hace 7, vamos, ni de coña haríamos, o sea, eso seguro. Que bueno, empezaste como un blog, ¿no? El absurdo empezó como un blog y tenéis claro el tono, ¿no? Eso del humor como medio, ¿no? Como un vehículo que mostrase la historia y divulgase la historia, lo tenéis clarísimo. Y el nombre, que eso os preguntan mucho, al absurdum, ¿por qué nombre en latín? ¿Y por qué esa referencia al absurdo? Que tendréis un poco de Monty Python, tendréis un poco de Cansado, de Javier Cansado, ahora hablaremos de esto. Pero, ¿lo tenéis clarísimo, el nombre y la propuesta? No. El nombre. Nosotros, todo ha sido improvisado, continuamente. Y la propia idea de crear el proyecto del blog fue algo de producto del alcohol. Una noche universitaria, aquí en la Universidad de Murcia. O sea, eres compañero de clase, Sí. salíais juntos. Primera generación de grado en historia, la primera. Primera generación. Primera promoción, sí. Claro. Eso. Y ahí surgió la idea de hacer un blog, pero no hablaba ni de cómo se iba a llamar. Y de repente apareció Juan que dijo, he creado el blog y se llama así. O eso se llama democracia, ¿no? Eso es. Pero funcionó, ¿eh? No, a ver, una cuestión que sí teníamos muy clara con el tema del nombre, bueno, al principio hubo dudas con el nombre. El logo, en realidad, había un logo y luego lo cambiamos. O sea, que en realidad ha habido cierta transformación. Pero el nombre nos gustó mucho desde el principio porque de primera a mucha gente, pero lo entiendes porque es verdad que es una cosa un poco extraña, pero es verdad que de alguna manera nos diferencia mucho, y esto un consejo que a veces sí que damos cuando alguien va a iniciar un proyecto, no le llame no sé qué historia asombrosa, historia no mágica. Juego de palabras con claro, la palabra historia, porque, por favor. porque ya hay 1.000.000 de proyectos y no van a saber quién eres. Van a preguntarse, ¿pero este era el que hizo no sé qué o era la persona que hizo aquello? Al final, en nuestro caso, nunca ha habido esa duda. Siempre, ahora los absurdos, ¿no? Nos dicen de vez en cuando. Y sobre el tema del humor, pues sí, entroncaba muy bien con la manera que vemos nosotros la propia realidad que nos rodea y cómo pues siempre nos hemos reído mucho pues, con eso, con todas las movidas que pasan en la actualidad y en el pasado. ¿Y qué referencia tenéis vosotros? Así, si hablamos de divulgación de historia, porque en ciencia hablamos siempre de Carl Sagan, tenemos a Érase una vez en la vida, que es como esa serie de animación que todos recordamos. En historia... En historia, en realidad, nosotros cuando empezamos el proyecto no teníamos ningún referente porque no sabíamos qué se estaba haciendo en ese momento de divulgación, porque además como era algo muy amateur que simplemente queríamos hacer para reírnos nosotros, no nos fijamos en nadie. Fuimos aprendiendo después, conforme nos iban llamando para dar charlas y demás, nos estuvimos fijando en otro tipo de referentes, pero el punto de partida fue historiadores puros y duros. Y los historiadores eran los propios autores que leíamos en la universidad. Leíamos a Eduardo Manzano, a gente así que al final son historiadores más académicos. Decime, venga, un top 3 de historiadores así que sean reconocidos. Yo, por ejemplo, en los últimos años sí que hablamos mucho de Franco Pan, se apellida así, de un apellido curioso. Franco Pan. Franco Pan con K. Inolvidable. En cualquier librería está ahora, porque no para de sacar libros, pero son sobre todo es por el enfoque, porque es verdad que en los últimos años, a lo mejor la mitad del proyecto, 6, 7, 8, no lo sé, intentamos darle un enfoque a la historia muy, digamos, global, muy de la humanidad, no de este trocito de tierra, etcétera, que eso está muy bien, ojo, pero unir también eso, de hecho, nuestro último libro, Historia absurda del mundo, es como, de alguna manera, la cima de esa trayectoria que llevamos. Y ese es uno de nuestros intereses últimamente, y Franco Pan es uno de los que mejor lo está haciendo últimamente, pero podríamos hablar, por ejemplo, el que lo petó a muerte en este mundillo fue Harari, igual no Harari, lo ha petado muchísimo, y fue interesante porque incluso al principio cuando lo leímos sin lo que después se ha ido publicando, era como, ¡jo, qué bien está hecho esto! Tiene cosas que es como muy generalista que de repente dices, no lo pongas así, ponlo asado. O sea, hubo mucha crítica desde el propio inicio, pero es verdad que es muy bueno transmitiendo, que es la clave de la divulgación. Otra cosa es que a lo mejor pues haya muchas cosas que pulir. Y luego ya con el paso del tiempo pues hay como mucha más crítica hacia estos personajes porque al final son tan populares que... Pero desde luego en la forma de hacerlo pues podría ser un referente también, lo hemos comentado muchas veces. Entonces bueno, ahí... Y luego Merivert. Merivert es verdad que desde que sacó SPQR
Y luego, Mary Beth sí que es la de las clásicas documentales que vemos todos en... claro, con la BBC La de la chaqueta Vale, amarilla. la chaqueta amarilla. con sí, su sí. bici, como entre torpe, pero una tía increíble, con una cabeza brutal. Y sobre todo, que rompe un poco la estética de los documentales. De repente se tiene que ponerse, meterse por un, yo qué sé, por un agujero que no sé qué. Una señora que ya tenía una edad cuando estaba con esto, cuando se hizo tan famosa, pues llamaba la atención. Y desde luego tiene una sapiencia y una forma de hacer las cosas cercana que es muy referente, eso seguro. Qué bueno. ¿Y habéis tenido alguna polémica de esto de escribimos con humor? ¿Alguna polémica de decir, esto a mí no me parece lo típico que yo me esperaba de un libro de historia? Sí, no hemos tenido polémicas grandes, polémicas serias, pero sí que hay gente que nos ha dicho, no, yo es que prefiero la historia de verdad. La historia de verdad. Claro, como lo que vosotros hacéis no hay historia de verdad. En historia también hay un poco el aura esa de si haces humor, le estás frivolizando sobre... Sí, muchísimo, probablemente mucho más que en la ciencia. Porque ¿Hay al Torre de final- Marfil también en historia? Claro. En la ciencia sabéis que estamos ya por fin derribando. Y la ciencia, yo voy a englobar la historia, ahora también lo comentamos si queréis, pero esa Torre de Marfil existía en historia y está cayendo un poco o sigue sin caer. Sí, está empezando a caer. Está empezando todavía. Porque es verdad que desde las propias instituciones, los propios académicos les ha costado dar el paso, ya solo de la divulgación, de acercar el lenguaje al público. Si encima es con humor, pues les ha costado más todavía. Pero yo creo que está empezando a caer. Porque ahora, de hecho, nosotros estamos trabajando muchísimo con académicos y no tienen ningún problema a la hora de sumarse a los proyectos que vamos haciendo. ¿Sois de ciencia? Venga ya, la pregunta. ¿Os consideráis científicos? Ay, por Dios. Qué rancio, ¿no? Esta pregunta, en realidad. O lo dice un matemático, que yo tengo la polémica. Claro. Nos consideramos más de ciencias que un matemático. Yo me Ostras, qué duro. saco por la tangente con esto porque a mí es que me da igual. Es decir, al final lo importante, hay un método, si podemos ir por ahí, hay un método en historia muy importante de seguir porque si no, no estás haciéndolo bien. Y lo que ocurre en nuestro caso es que a ese método le añadimos un paso extra que es que además haya humor y que la forma de transmitirlo, que eso es muy importante. Lo hablo mucho con mis compañeros divulgadores, historiadores, etcétera. La forma, el formato, no solo el contenido, sino a veces es más importante para llegar a la gente. Entonces yo creo que sí, en el sentido, pues sí, bueno, pues sí, ¿por qué no? Si tenemos un método, si lo seguimos, si lo aplicamos y si el interés es precisamente eso, transmitir algo que se ha obtenido de esa manera, pues sí, me parece que podemos llamarle así. Es decir, Pero no me preocupa. Desde las referencias y el rigor, pues se hace ciencia. Sí, al sí, final. sí. Claro. Si queremos definirlo, si no queremos definirlo, pues esa actitud, si queréis. Actitud Sí. ante la vida. Pero es Actitud eso. absurda me gusta, ¿eh? Como la velocidad absurda esta de Mel Brooks. pues, Exacto, eso. Es un poco... En el próximo libro ¿Sí? ¿Aparecerá? aparece Hay una algo. Bueno, referencia dame ahí. alguna exclusiva. Habéis publicado ya el libro de la historia absurda de España, de Cataluña, que eso me interesa. ¿Por qué historia absurda de Cataluña? ¿Por qué le pusisteis un foco a la historia de Cataluña? 2018. Claro, era el año 2018, empezó el boom de Cataluña, había muchas preguntas sobre el tema, veíamos que todas las posiciones políticas jugaban mucho con la historia, intentaban legitimar su discurso en la historia, que eso es una cosa que a nosotros nos repatea, y dijimos, pues vamos a lanzarnos a escribir una historia absurda de Cataluña que deje mal a todos los que utilizan esos discursos. Y fue una apuesta, nos arriesgamos ahí un poco y ahí salió. De hecho, tuvo muy buen recibimiento, porque la idea era esa, aclarar en los episodios del pasado que se estaban utilizando de X manera. Por lo demás, cada uno que piense lo que le dé la gana. Después tenéis historia absurda del mundo. Y el siguiente libro, la historia Sería- absurda del universo. Después de... no nos presiones. A mí me interesa Marte, a ver. La última publicación es Historia Absurda del Mundo. El siguiente, que sale el 13 de marzo, es Historia Absurda del Mundo 2. Ah, qué bien, qué bien. Porque claro, El escribir segundo uno... volumen, claro. Habéis hecho como el juego de los calamares, nos habéis dejado ahí con las ganas, ¿no? Y Claro, que Segunda parte. quien haya leído el primero verá que la historia termina en el siglo XVIII y eso había que solucionarlo. falta la chicha. Claro, ¿Cuál es vuestro siglo favorito? Venga, preguntad Ostras. así. siglo. O época, venga, una época. Tercero antes de Cristo. Tercero antes de Cristo. Los romanos. No, ¿Los griegos? no. Ostras, venga, pues lánzame. los sumerios no son, eso ya lo sé. Los chinos. ¿Los chinos? Los chinos. Sí, la unificación del Imperio Chino, toda esa zona. Bueno, en realidad incluso te diría que antes.
pero eso es cosa mía favorita, es una etapa que me gusta, una época que me gusta mucho y que lo hemos tocado en Historia Absurda. Parece que de repente esto va todo de lo mismo, pero es verdad que en ese libro nos hemos resarcido y hemos metido un montón de China, de África, de América, que normalmente es más difícil introducir. Entonces de repente ahí hemos tocado esos temas para hacerlo precisamente transversal, no quedarte los imperios de la antigüedad, vale, Roma. Bueno, Sargón como mucho, venga, vale. No, nos hemos ido a China, nos hemos ido a África para hablar de imperio o América. Y bueno, eso sería un poco lo mío. David. David, a ver. Yo creo que tengo una ventaja a la hora de dedicarme a esto de la No te gusta divulgación y nada. demás. No, al revés. Que cada Odio cosa los que me romanos. pongo, cada cosa que estudio, me acaba gustando. Entonces, es verdad que hay cosas que... Se llama ser echaban curioso, por atrás. ¿no? Un poco. Sí. A mí al principio me gustaban mucho los dos extremos, la prehistoria y la edad contemporánea. Pero es verdad que cuanto más leo de otra época, más me gustan. Pero todavía se me resiste un poco la edad media moderna. Un poco rolla, ¿no? Sí, ahí me cuesta. Qué bueno, qué bueno. ¿Y Isaac, sabéis cuál es su etapa favorita de Isaac? Isaac más que etapa es localización, pero no una localización concreta. Le gusta mucho lo que tiene que ver con la vida cotidiana, en los, digamos, las comunidades pequeñas, los pueblos, los dichos, lo que tiene que ver con... Y sobre todo, fíjate, la geografía que decíamos antes y la lingüística son como lo que va él bailando. Y de hecho, cuando estamos en algún proyecto y tal, siempre pues, aparece con alguna cosa, oye, vamos a meter esto de geografía, vamos a meter esto de lingüística, que es interesante y le aporta mucha riqueza a lo que hacemos. Entonces yo creo que más que una etapa... A él lo define Amanece que no es poco. Amanece que no es poco, vale. Rural nada más. Es verdad, es verdad. Cuerda a tope, yo también soy de esa cuerda, Sí, así que sí, me eso gusta. Pero también es muy absurdo. Sí. El toque absurdo No, nos del gusta presente. mucho, nos gusta mucho. Qué bien, qué bien. Bueno, y si tenemos que hablar de mitos, también vosotros trabajáis mucho los mitos de historia y hay muchas películas que trabajan muy mal la historia, las cuidan muy mal. ¿Podéis decir algún ejemplo de película muy mal hecha? Si queréis hablamos de Gladiator 2 o lo que vosotros queráis, ¿eh? No, Eso te corresponde a ti. venga, Juan, dale caña al Pero cine. tiene que ser esa, has dicho primero un ejemplo de película mal hecha. No, yo soy un magel de todo esto, tú eres el maestro. No, o sea, a mí me pasa una cosa, además, me pasó ayer hablando de una peli que no tiene nada que ver, no me acuerdo si era Nosferatu o cuál era, ¿vale? Y entonces me dice, bueno, como historiador, digo, digo, yo cuando voy al cine, yo voy al cine, me da igual lo que aparezca por ahí. La única crítica que yo le hago a ciertos cineastas es, si te salía igual de caro o incluso más barato hacerlo bien, ¿por qué lo hacen mal? Entonces, por ejemplo, en Gladiator, ya en la 1, pero también en la 2, hay una movida como muy tonta que tiene que ver con que en mitad del Coliseo hay como unos palos que no estaban. Y es como, pero si es que es más barato no ponerlos. Claro, ¿para qué los pones? ¿Para qué los pones? ¿Te has gastado dinero Pero en producción? hay una explicación, que es que solo sale en un cuadro, el 19, que hay una confusión porque pensaban que era el Coliseo, pero lo que se ve en el cuadro en realidad es el circo. Ah. Entonces, eso es el extremo de la espina, que es como donde dan la vuelta los carros, ¿vale? Pero claro, esa confusión, la peli 1, pues ahorrate el dinero en la 2, porque los tronchos esos valdrán una pasta. Y no es uno, son un montón. Bueno, son tonterías absurdas. Eso te ofendió, los palos eso te ofendieron Los palos me muchísimo. ofenden muchísimo. Pero al final la peli es una peli para espectadores del siglo XXI. Entonces, no, es que se ha comportado de una manera. Sí, claro que se ha comportado de una manera. Porque si se hubiera comportado como en la época, no entenderíamos qué narices pasa ahí. Entonces, bueno, para reírnos está bien. Pero la verdad que al final, pues es una peli. Ahora, lo que sí es un problema, y lo tocamos en Homo Historicus, que es otro de nuestros libros, es cuando la gente se toma las pelis como si fueran ensayos. Y eso pasa mucho. Porque a los historiadores nos vienen... O cuando el propio director te lo vende como si fuese riguroso. Cuando empieza con una cartera diciendo que esto es absolutamente cierto. A Ridley Scott, Eso de basado en hechos reales hace muchos años. a esa palabra. Ridley Scott hay que entender que es un señor que nos ha dado mucho. Nos ha dado Alien, nos ha dado Gladiator, nos ha dado muchas cosas y tiene 86 años. Y se le perdona, ¿no? Y se le Hay que perdona. perdonar. Pero es un poco imbécil a veces. Pero bueno, hay muchos mitos de la gente que... Yo los trending topics de historia entiendo que el Imperio Romano aparece siempre en los momentos favoritos de la historia de cualquiera, persona, nivel usuario de historia. Por el Imperio Romano dice, ¡ay, qué época más interesante! ¿Era tan interesante o os parece también Sí, cállate. un trending topic? ¿Tú también eres un poco hater? No. No, lo que pasa es que a él le gusta mucho más. Sí. A ver, es muy interesante. Lo que pasa es que también hay que preguntarse, ¿por qué a la gente le gusta? Porque nos machacan con eso continuamente. Películas, videojuegos, y están guapísimos, y yo no digo que no. Pero claro, a lo mejor... Había mucho más, ¿no? A lo mejor hay más cosas, ¿sabes? Siempre esto. Yo entré en la carrera y yo entré básicamente el combo horrible, que es Segunda Guerra Mundial y Roma. Es como...
Buah. El combo típico. Esos son los trending topics entonces, Sí, ¿no? uf. Segunda Guerra Mundial y Imperio Romano. Pero Claro, pues claro, somos una generación que se crió con el Age of Empires, entonces... Call of Exactamente. Duty, en fin, Salvar al Soldado Ryan, si es que todo está ahí. Y al final dices, ¿y por qué me interesa esto? Y no ha dejado de gustarme, ¿eh? Pero he ampliado el horizonte, que eso es lo suyo. Qué bueno, qué bueno. Y venga, por una pregunta así tipo examen. ¿Dónde empieza la historia? No me digáis los sumerios, por favor, ¿eh? Porque eso ya cansado lo tiene ahí como... Tenemos un capítulo en un libro que dice literalmente eso. Que Claro, son los con los sumerios los que lo hacen todo. ¿Dónde empieza la historia? ¿Dónde, cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? Pues en África. ¿La historia empieza en África? No, la historia empieza con la escritura, con lo cual... Me gusta, me interesa, venga. No. Discutid un poco, venga. No. Os pongo aquí si queréis unos No, porque la guiones. prehistoria es historia, lo que pasa es que dentro nos dividimos por motivos, pero tú te refieres a la historia de la humanidad. La historia de la humanidad. Entonces, África. Entonces África. África, ¿no? África hasta hace poco se pensaba que era la zona esta de Tanzania y tal, y cada vez estamos más seguros de que fue todavía más al sur, más hacia Sudáfrica. Venga, yo creo que sigáis discutiendo. ¿Cuándo empieza la historia? Bueno, eso es como muy canónico. Claro. Eso sí, lo único es que hay dudas, porque se habla de la escritura, porque la escritura es un antes y un después, por supuesto. Se ha dicho siempre 3000, 3500 antes de Cristo. Claro, lo que sí es que hay cosas, yo que sé, precisamente en China, pues, casualidad. No, lo chulo es que aparecen varios tipos de escritura, más o menos en fechas cercanas, que de manera autónoma. Y entonces quiere decir que había un interés por escribir cosas. Escribir muchas veces 4 vacas, me debe 100.000 pesetas. La primera escritura fue matemática, no es por nada. Claro. Fue contabilidad pura y Sí, dura. sí, Claro, eso claro. es. Enseguida entra la religión y tal, pero sí, hacía falta eso. ¿Qué me debe? Que no se nos olvide. A partir de ahí, pues en algunos sitios pues de repente parece que hay algo un poco más antiguo, tal, pero esto es lo de siempre. Pues, a lo mejor de repente dentro de X tiempo decimos que son 4.000 años, pero ya está, sin más. Más o menos esa horquilla. Sí, bueno, no hay discusión ahí. No hay discusión. No hay. Por fin. Me gustaría saber, haciendo la divulgación de la historia, ¿veis que hay líneas nuevas? Estamos con las redes sociales. ¿Sentís que se puede hacer grandes proyectos de divulgación sobre historia? Sí, lo que pasa es que ahora mismo no hay una línea clara. Yo creo que hay como dos visiones de la divulgación. Una es la más positivista, la que se ha hecho siempre, ¿no? La de los grandes hechos, las guerras, las batallas, la historia política, la historia bélica, que eso se sigue haciendo y tiene muchísimo éxito porque la mayoría de los libros que se venden son de ese tipo. Y luego más una línea de lo que es el pensamiento histórico, de lo que se empieza a hablar, sobre todo en las facultades de didáctica, o sea, de educación y de historia, que es cómo se construye la historia, que es la memoria, que es el pasado, empezar a distinguir cómo concebimos nuestro pasado de lo que ha ocurrido realmente y bueno, empezar a trabajar otro tipo de conceptos, de cómo hemos construido esa historia y en qué nos afecta a nosotros hoy en día. Que es mucho más abstracto, entonces atrae a menos público, porque es más difícil, pero creo que es mucho más interesante también. La metahistoria un poco, ¿no? Tiene que ver con lo que tú has dicho Pensamiento antes. histórico, me gusta. O sea, ¿por qué a pie de calle a la gente le flipa Roma y la Segunda Guerra Mundial? Es decir, que eso está muy bien, insisto, pero hay muchas más cosas que son igualmente súper interesantes. Hay que preguntarse por qué, por cómo se ha transmitido, por cómo ha aparecido en los videojuegos, y todo eso tiene que ver en lo que se ha contado siempre, toda la vida. ¿Estáis pensando antes alguna anécdota personal que os haya pasado en estos... Habéis dicho 11 años de recorrido. Venga, contadme alguna anécdota para terminar aquí el podcast. Una anécdota que nos haya ocurrido a nosotros. Sí, trabajando alguna charla, asesorando un programa de televisión como Ovejas Eléctricas, Condensador de Flujo, habéis estado también. ¿Alguna cosita que os haya pasado? El otro día conté precisamente a unos compañeros que nos detuvieron en el plató de la ruleta de la fortuna. ¿Que os La detuvieron? ruleta de la suerte, sí. ¿En el plató? En el plató. Eso desarrolla, por Fue favor. increíble. Nosotros estábamos trabajando con Jaime Cantizano en Onda Cero y fuimos a grabar un domingo a las instalaciones de A3 Media. Que la radio está arriba y abajo están los platos de televisión. Efectivamente. Y claro, en televisión no había nadie. Estaban todos los platos vacíos. Y Jaime Cantizano nos dijo, oye, como vamos con mucho retraso, y a dar una vuelta y después ya grabamos. Estuviste de free tour. Y hicimos hicimos una el free tour vuelta. sin que nadie nos dijese nada porque aquello estaba completamente vacío. Entramos al plató del chiringuito, de las noticias, de nosotros allí como si estuviésemos en nuestra casa. Y la ruleta de la suerte, pues había que probarlo. Nos metimos, levantamos la lona para ver la ruleta, vimos el coche que estaba allí. Cantaste ya por ellos y Pero todo. hicimos una parada técnica. Y luego hicimos una parada técnica en el baño que estaba justo al lado del plató. Y de repente apareció un guardia de seguridad
y dijo, ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y qué hacéis aquí? Y dijimos, no, nosotros trabajamos aquí. Y dice, si os he estado viendo por las cámaras, os habéis metido al chiringuito, os habéis metido a no sé dónde. Y ahora estáis aquí. Y en ese momento yo ya... yo decía, pero que de verdad, que trabajamos aquí, pero claro, el hombre, No sé, que vaya a trabajar vosotros aquí. Y al final nos sentó en el suelo y nos hizo esperarnos a que viniese un compañero suyo para llevarnos a la salida. Así fue. Amablemente, ¿no? Y Juanje, cuéntame otra cosita. Claro, es que se me olvida periódicamente esa anécdota, pero nosotros, digamos que trabajamos de manera lo que hablábamos antes, como somos 3, pues de repente llaman a uno para ofrecer un proyecto, pero tienen ese teléfono por lo que sea. Entonces yo me acuerdo, aunque sea un poco, no redundante, pero bueno, cuando nos contacta Jaime Cantizano, para esto nos envía un DM y dice, bueno, pues aquí está el teléfono, ya nos llamaré. Y cuando me llamó estaba en la peluquería. Y entonces yo viví una situación totalmente surrealista, que era el peluquero secándome la cabeza, no sé qué, con el jabón, y yo hablando así, intentando de, pero ¿me oyes bien? Sí, no hay problema. Digo, bueno, ¿y entonces qué es lo que quieres? Y era un poco una situación un poco extraña. No sé, al final nosotros somos, como que nunca nos hemos visto aquí, o sea, nunca hemos pensado, pues vamos a hacer tele, vamos a hacer tal. Todo lo que decía David, nos ha ido viniendo un poco porque hemos ido haciendo otras cosas y a la gente pues le ha gustado. Y de repente te ves, pues eso, con Javier Cansado, trabajando codo con codo, y Javier Cansado te dice, ¿y esto lo puedo decir o históricamente? Y tú, ¿qué? O sea, por un lado le respondes, pero luego dices, ¿qué está pasando aquí, sabes? Pero bueno, son cosas que te llevan la vida. Muy tópico todo, sí. Sí. Vivimos un mundo muy loco. Bueno, esto que es para los estudiantes de la UMU, os dejo vuestra... ¿Cuál es vuestra cámara? A ver, la cámara ahí abajo. Decirle a los estudiantes de la UMU, concretamente a los vuestros, a los de Historia, qué futuro les espera y qué pueden hacer con el grado de Historia. Esa pregunta no. No decir la verdad, decir un mensajito para vuestros compañeros estudiantes. No, pues que al final la salida se la hace uno, que es una cosa que te dicen mucho, pero no terminas de creértela, y en nuestro caso fue así. Ad Absurdum nació precisamente una noche de no saber qué iba a ser de nuestro futuro, y dijimos, pues vamos a lanzarnos a crear esto que no sabemos dónde va a terminar, y al final nos ha llevado a cosas tan chulas como lo que estábamos contando. Empezar en A3 Media, en radio, televisión, en televisión española, y nunca sabes por dónde te va a llevar Con Cansado. Con Javier Cansado. O sea, de la historia se sale, ¿no? Se sale. No, hay mucho que hacer, hay muchas posibilidades, eso desde luego. Hay 1 millón de redes sociales ahora y la gente le gusta curiosear, aprender, algunos solo la curiosidad, otros mucho más. Y siempre hay nichos, posibilidades, ideas nuevas, o sea que a tope. Pues yo os aplaudo todo lo que hacéis, de verdad, me encanta vuestro trabajo. Seguid ad infinitum, si existe esa expresión. Existe, pues ad infinitum y más allá. Muchas gracias, Juanje, David, Isaac, donde estés también. Gracias y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Entonces, está pasando